Hola, buenas tardes. Soy Gerson Garduño Morales de Quinto A y hoy para el día de mi entrevista voy a entrevistar al señor Alan. Buenas tardes, señor Alan. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, excelente. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Disculpe, ¿podría decirme qué edad tiene? Tengo 19 años, no más que me parezco que tengo menos. Sí se entiende. Pues mire, señor, tengo 15 preguntas para usted que tienen que ver sobre el desarrollo humano. Eh, Adelante. Para eso le invité hoy para poder hablar de estos temas y en total quisiera que usted me respondiera de forma directa qué opina de estas 15 preguntas. ¿Ok? Ok, sí. Mi primera pregunta para usted es, ¿cómo cree que las personas aprenden nuevas habilidades observando a otros? Ah, Simplemente es cosa de fijarte bien cómo lo hacen y tratar de entenderlo. O pedir ayuda a alguien y que te explique. Pero usualmente todas esas cosas que aprendemos son gracias a observar bien lo que hacen las demás personas. Ok, entonces usted opinaría que es correcta la ideología de que aprendemos más viendo otras personas que nosotros mismos. También podemos aprender por mérito propio, pero sería más complicado. Ok, sí, esa era una variante. Mi segunda pregunta, ¿puedes mencionar un ejemplo de cómo el aprendizaje social ha influido en tu vida? Mm, Con aprendizaje social te refieres a un grupo, por así decirlo, que varias Ajá. personas me han enseñado. Lo mismo de la primera pregunta sobre cómo has aprendido de otras personas. Pues simplemente enfocándome bien en lo que están haciendo y tratando de ver cómo lo hacen, porque también se trata de que agarrarle como la maña, por así decirlo. O sea, tener que ver bien lo que hace la persona y tratar como de imitarlo, para que vayas aprendiendo y vayas viendo más o menos cómo está De la onda. acuerdo, sí, pues sí es referente al tema, sí se nota el... Pues, Ujú. Mi tercera pregunta es, ¿qué necesidades crees que son más importantes para las personas en general? necesidades en qué forma. Es que hay una teoría, la teoría de Maslow, que significa que nosotros tenemos necesidades, pero con respecto que hay unas que son necesarias y otras que no tanto, que la mayoría sí son. ¿Y usted cuál cree que son las más necesarias para este tema? Para lo mismo del desarrollo del Aprendizaje. aprendizaje, pues la verdad solamente necesitas tener una cabeza bien enfocada y poner atención. Es como la escuela, por así decirlo. Sí, pero necesidades como de, ¿usted qué cree que ocupa otra persona para subsistir? Pues conocimiento sobre las cosas de la vida y pues simplemente conocer lo básico sobre la vida para sobresalir, pues. ¿No cree que exista una relación física o alguna relación distinta a eso? No, yo digo que diferente al cuerpo que tenga cada quien, todos podemos estar lo mismo. De acuerdo. Mi cuarta pregunta. ¿Cómo puede esta teoría aplicarse al ambiente laboral moderno? O sea, usted en la actualidad, en un trabajo, ¿cómo cree que afecta esta teoría de Maslow sobre que puedes aprender de otras personas? Pues simplemente cuando entras en un trabajo, obviamente no entras siendo el más grande, por así decirlo. Tienes que fijarte también cómo las personas hacen su trabajo y tú tratar de hacerlo igual o mejor que ellos para que sobresalgas en tu trabajo. De acuerdo. Sí, entonces usted sí cree que es referente, o sea, sí es necesario para cualquier ámbito, no solo el trabajo. Ujú. De acuerdo. Mi quinta pregunta es sobre un tercer tema que es la teoría de la atracción interpersonal. Creo que sí lo he escuchado, ¿verdad? Más o menos tiene una idea ligera de qué puede ser. O, No, la verdad no. pues mire, aquí le voy a hacer primero la pregunta y después ya le Un ejemplo. puedo responder la duda. ¿Qué factores crees que influyen más en la atracción entre dos personas? Ve que platicamos sobre el tema que dos personas se necesitan para subsistir. Hay una cosa que sería como la atracción. ¿Qué tú necesitas o qué podría tener otra persona para que tú te acerques a ella a pedirle ayuda o un factor similar? Pues claramente referente a eso de que estamos hablando de ver cómo lo hacen las demás personas o ver que hacen mejor su trabajo, por así decirlo, nos da curiosidad saber cómo hacer eso que ellos hacen tan bien. Y nos concentramos en ellos y nos acercamos a preguntar por la mera duda. O sea, para conocer más sobre cómo se hace. Ok, ok, sí, comprendo. De ahí, de ese mismo tema viene mi sexta pregunta, que es sobre cómo puede esta teoría ayudarnos a comprender las relaciones humanas. Pues, pues verás, la verdad no comprendo del todo, pero por lo que quiero pensar que entendí,
es que, por así decirlo, como compañeros de trabajo que se convierten en amigos hacia afuera de lo laboral, pues simplemente es conocer más a la otra persona, por así decirlo. O sea, las relaciones humanas siempre tienen que influir con algo, tienen que empezar con algo, por así decirlo, como yo que, no sé, trabajo en una fábrica, conozco a otro que trabaja en la fábrica y nos llevamos bien, por así decirlo, y ambos nos ayudamos en el trabajo, pues nos ayudamos a sobresalir, a ser mejores. Esas son las amistades que, pues, sí, influyen mucho en las relaciones sociales, pues. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Porque pues yo diría que pues sí, tiene algo que ver, ¿no? O podemos hablar de alguien siempre. Sí. Ok. Mi séptima pregunta es sobre otro tema, que es la teoría del apego. Creo que está un poco... ¿Apego? Apego, ajá. Mira, la pregunta es, ¿cómo crees que las experiencias tempranas de apego afectan en nuestras relaciones de adultez? O sea, con relaciones de apegos como el ser cercano a alguien o alguna figura que tengas. ¿Usted cómo cree que afecta eso en la adultez? Pues fíjate que conforme vamos creciendo y conocemos a personas que nos apegamos a ellas, que nos ayudaron mucho y que les agarramos cariño, sí es bastante difícil si, por así decirlo, tienen un problema y ya no se ven o ya no se juntan o por X razón ya no se dejaron de hablar. Influye bastante porque en la adultez ya no eres completamente el mismo. O sea, esa persona que te ayudó a mejorar ya no está contigo, como que te estancas ahí mismo. Eso puede también influir bastante. De acuerdo, de acuerdo. Sí se entiende y pues de ahí viene mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo puedes identificar un patrón de apego que hayas observado en ti mismo? Patrón de apego. ¿Cómo? En ti mismo, no, esa misma cosa que lograste explicar, ¿no? ¿Tú sientes alguna figura, algún apego a alguien o así, ahorita que ya estás un poco más grande, que puedas observar? Que ahora mismo pueda hacer que siga hablando con ella. Un tipo de apego que tengas o que tuviste, claro. Pues mi papá siempre está para apoyarme y me alegro que puedo contar con él. A pesar de todo lo que ha pasado, todo lo que hemos sufrido, pues siempre ha estado ahí para mí y eso es algo muy grande y lo agradezco mucho. Pues sí, creo que cada quien tenemos alguien a quien apegarse, claro. Es algo necesario como la convivencia para crecer. Mi siguiente pregunta es sobre la teoría de la identidad social. Y es como, la identidad social explica el cómo te sientes entre una sociedad, cómo cada quien tiene su lugar o cada quien siente que tiene su lugar, ¿de acuerdo? Y por eso mi pregunta es, ¿de qué manera crees que las identidades de un grupo influyen en nuestras acciones y decisiones? ¿Cómo crees que tu lugar en un grupo afecte en las decisiones o cosas así en un grupo social que tengas? Pues la mayoría, bueno, en mi caso, yo siento que los humanos tenemos algo en mente que es que cuando nos metemos a un grupo queremos quedar bien con ese mismo grupo social. O sea, queremos ser, por así decirlo, igual que ellos para que no nos sintamos como, por así decirlo, excluidos del grupo. Queremos ser iguales que ellos, pues queremos tener el mismo tema de qué hablar o X razón, pues queremos ser iguales. Por eso influye mucho en las acciones. Por así decirlo, me tocó ver en la secundaria por grupos así como bullies, por así decirlo, y pues uno se mete y por quedar bien, pues hace malas acciones o molesta a alguien más, y pues de eso más o menos. O sea, ¿tú crees que entonces las personas utilizamos métodos o incluso cambiar nosotros mismos por estar Cambiar nosotros por aceptados? estar aceptados, por ser aceptados. De acuerdo, de acuerdo. En mi siguiente pregunta, que es la décima, explica, ¿has experimentado alguna vez el fenómeno del favoritismo dentro de un grupo al que perteneces o perteneciste? Que yo fuera el favorito o tener un favorito entre el grupo. Eh, o sea, como un favoritismo, como que tú te quisieras sentir mejor dentro de ese grupo social. Que yo pensara que ibas a estar mejor en ese grupo social. Ajá. Pues sí me pasó una vez en primaria que había un grupo de 4 niños y yo me quería meter porque los vi que eran como los populares, por así decirlo. Y a mí un joven, un niño pues me hacía bullying y dije, no, pues capaz que con ellos tengo, no sé, libertad o protección, por así decirlo, y quería meter más solo. Y lo logré, pero pues me di cuenta que era exactamente lo mismo. No tuve que cambiar mi forma de ser, pero aún así no es como que influyera mucho con eso.
Sí, pues sí, cada quien yo creo que tenemos una situación dura en nuestra vida, ¿no? Que quieras o no, sí influye por la demás gente. No podemos subsistir solos porque somos personas. Bueno, de ahí viene mi onceava pregunta, que es sobre la teoría de la cognición social. Cognición es como algo que observas, algo que sientes, algo... El pensamiento cognitivo, pues. O mira, te puedo explicar mejor con la pregunta. Mi pregunta sobre ese tema es, ¿cómo influyen las cogniciones sociales en forma en que podemos percibir el mundo que nos rodea? O sea, si nosotros vemos de un mundo, Algo que vemos nos interesa, por así decirlo. algo así, es como si nosotros vemos el mundo de una forma, es por culpa de un grupo social, es por culpa de un grupo de alguien con quien Te quieres referir a que si nosotros vemos el grupo de una forma y después nos metemos a un grupo y lo empezamos a ver de otra forma, por así decirlo? No diría que otro grupo, pero sí al mundo, pues, ¿cómo crees que afecta el grupo en el mundo? El cómo te comportas. Pues la verdad no tendría por qué cambiar si tú no estás ligado mucho a ese grupo. O sea, que estés en el grupo es una cosa más que tú quieras cambiar por estar en el grupo, ya es muy diferente. La cosa es que el grupo te acepte, por así decirlo, el grupo se te acepte por cómo eres. O sea, que sea libre, por así decirlo. Porque eso de los grupos, por así decirlo, de que tengas que cambiar por meterte a un grupo, no está bien. Yo siento que no está bien, la verdad. Sí, ¿no? Pues, quieras o no, siempre damos una cara al mundo y con unas personas es otra. No diría que es un ser doble cara, pero sí es diferente el comportamiento. Sí. De acuerdo. Mi siguiente pregunta es sobre ese mismo tema. ¿Puedes pensar en un momento en el que tus creencias o percepciones hayan cambiado debido a una influencia como un grupo social? Mm, sí, me pasó con el grupo ese de la primaria, sí me pasó porque cambié, bueno, fue uno con uno de secundaria, porque cambié mucho. Por así decirlo, yo no era, ¿cómo se explica esto? Homofóbico. O sea, pero cambias para entrar en un grupo. Por así decirlo, yo me hacía que era homofóbico, cuando yo de verdad respeto cualquier ese tipo de temas sensibles. O sea, pero cuando estás en el grupo, pues tienes que, pues, no es a fuerzas, pero si quieres seguir en ese grupo, o por así decirlo, sientes como que te exigen que hagas eso, pues uno se siente como presionado y a veces tiene reacciones negativas. De acuerdo, sí se entiende pues que es algo... Ajá, Es lo que lo pasa. mismo. De acuerdo. Mi siguiente pregunta es sobre un séptimo tema, que es la teoría del movimiento del logro. Esta es una teoría un poco complicada, pero creo que se puede comprender aunque no te da contexto. Bueno, con la pregunta misma vas a poder saber más o menos. Mi pregunta es, ¿qué papel crees que juega la motivación de logro en el éxito personal y profesional? El ganar tú algo, ¿cómo crees que afecta en tu ámbito profesional bueno, personal, En lo profesional, personal, personal y profesional? pues el que, por así decirlo, obtengas un logro y tú sepas que te costó a ti y que tú lo lograste solo o con ayuda de alguien, el mismo hecho de poder obtener eso que tanto anhelabas como un logro, por así decirlo, pues sí te afecta mucho en el ámbito de que tú sientes que puedes con todo, o sea, sientes que ya que has logrado eso, sientes que todavía puedes lograr más, aunque hay muchas personas que a pesar de haber logrado algo, se encierran en su burbuja de no querer experimentar algo más y obtener más logros a encerrarse solo con un logro y conformarse, conformistas, por así decirlo. Ajá, El el conformismo. conformismo, en efecto. Pues sí, yo creo que ese tema, te digo que se escucha muy teórico lo de motivación de logro, pero creo que es un poco obvio cuando te adentras en una pregunta. Mi penúltima pregunta de esta entrevista viene con respecto a ese mismo tema. Mi pregunta es, ¿cómo se fomenta la motivación de un logro en un entorno educativo laboral? O sea, en lugar de personal y profesional, ahora nos enfocamos en el ámbito educativo y laboral, que es más en el trabajo, así. Pues la verdad, por así decirlo, el lograr algo como o por así decirlo, voy a poner ejemplo, un ascenso en tu trabajo, no, a veces a la gente le afecta y se les suben los humos, por así decirlo. O sea, se les sube el ego, sienten que son mejores que todos. Cuando yo opino que debería ser el obtener un logro y, por así decirlo, ponerse sobre encima de alguien más, no significa que tú seas superior como una entidad, por así decirlo, hacia alguien más, cuando todos somos iguales.
Y yo, en mi caso, si yo lograra algo así como un ascenso en mi trabajo o algo así, yo lo que haría sería simplemente ayudar a mis compañeros para explicarles sobre cosas que no entiendan, o sea, apoyarnos mutuamente para que el día de mañana todos formemos solamente un equipo de trabajo y todo sea más fácil. De acuerdo, creo que sí es diferente, ¿no? Entre un Entre ámbito el laboral personal. y personal sí es muy distinto hasta eso. Sí, Entonces, aquí va mi última pregunta, que es la número 15, ya para dejar de molestarlo. Porque, mi última pregunta, hablamos sobre las organizaciones y de cómo nos organizamos con otras personas para coexistir juntos, porque el humano necesita a alguien y lo vimos en esta entrevista. Mi última pregunta es sobre la teoría del cambio organizacional, Organizacional. que es sobre el cambio de organización en un grupo social, tal y como lo vimos en la entrevista. Y esta es mi pregunta. ¿Cuál crees que es el papel más importante del liderazgo en el cambio organizacional? O sea, cuando cambiamos de líder en un grupo social, ¿cuál crees que es lo más importante o el papel más importante en ese cambio? Pues, referente a los cambios, yo diría que los que más podrían influir serían los demás integrantes del grupo. Porque si el nuevo líder es muy, como por así decirlo, reciente o nuevo, no va a saber más o menos cómo está la onda, pues. Y pues a lo mejor muchos van a querer ser malos y van a meter ideas o van a hacer que cambien su forma de él querer liderar a la forma que ellos quieren. O sea, puede cambiar bastante dependiendo del líder. ¿Crees que en un grupo social o personal cambie, o sea, ese tema, o sea, el papel sea diferente tanto en tema profesional como personal, como en un grupo cualquiera, o sea, de ti? Pues, un ejemplo de la familia, ser como el líder de la familia. Pues fíjate que sí es bastante complicado eso. Porque el líder de la familia no es por así decirlo, por ser machista, por un ejemplo, o mi papá como padre de familia tiene ese como liderazgo del grupo, pero el grupo que es la familia, por así decirlo. O sea, yo, mis hermanas y su esposa, por así decirlo. Pues tiene que influir mucho porque mi papá tiene que ser la cabeza de todo. Que, tiene que entender los temas que queremos hablar todos los demás. O sea, tiene que tener tiempo, por así decirlo, para entendernos, para preguntarnos o cómo puedo mejorar o ayúdenme. O sea, el que seas líder no significa que seas inferior a todos, sino que todos nos apoyamos como la familia que somos. Pues. Y mi papá tiene por ejemplo, tiene responsabilidades como llevar el sustento a la casa o qué falta esto hay que ir a comprar. O sea, el liderazgo es bastante complicado. Entonces, ¿tú sí crees en esa teoría de que un cambio de organización puede afectar de forma crítica o nula? O sea, ¿tú qué opinas? ¿Si es mucho? La verdad sí depende mucho de la ideología que tenga la persona que han puesto a cargo nuevamente. También depende, ¿no? El ámbito. Pues. Sí, depende bastante de qué persona elijan más bien para el puesto de líder. Influye bastante. Pues bueno, esa fue mi pregunta número 15 sobre esta entrevista. Espero se haya sentido muy cómodo, la verdad. Sí. Pues esa fue la mayoría de mis preguntas. Pero nada, es una pregunta para terminar este tema ya. ¿Tú qué crees que es el desarrollo humano? Pues el desarrollo humano es el proceso que llevamos a lo largo de nuestra vida, como nacer, crecer y pues, subsistir, vivir. Ese proceso simplemente se da solo porque hay eventos que nos van a cambiar, van a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, y todo va a ir cambiando conforme vayamos creciendo. Es simplemente un proceso. Toda vida tiene ese proceso. Un proceso. La vida es un proceso. Pues bueno, eso era todo y disculpe la molestia, pero... Gracias por invitarme. Muchas gracias y pues espero hablarle pronto y pues... Sí. Muchas gracias por ayudarme para mi entrevista. Sí.